Shalom a todos. En este video vamos a conversar acerca del Tribunal de la Inquisición en Portugal. Este tribunal que se conocía como el Santo Oficio, que funcionó entre 1536 y 1821 en Portugal y en los territorios portugueses de ultramar, que realmente es un sistema que en su momento estuvo organizado bajo el control directo de los reyes de Portugal, como vamos a analizar en este vídeo, cuyo objetivo principal era perseguir y castigar la herejía, todo aquel tipo de doctrina e ideas que fuese en contra del dogma de la fe católica. A este respecto, el Tribunal de la Inquisición en Portugal simplemente fue una continuación o algo homólogo al Tribunal de la Inquisición española, pues realmente en su momento se dedicó a perseguir a herejes cristianos, que en este caso son o eran los llamados cristianos nuevos, judíos que en su momento se habían convertido al cristianismo debido a diferentes razones, y al practicar judaísmo en secreto pues se les consideraba herejes y la iglesia perseguía tal cosa. Más adelante también se persiguió a aquel que blasfemase incluso por temas triviales. También se persiguió, por ejemplo, a las brujas, temas relacionados con hechicería. Se persiguió incluso a los musulmanes, algo parecido a lo que ocurría durante la Inquisición católica en España y territorios de la Corona de Castilla. En Portugal, la Inquisición estuvo realmente, ya mencioné, bajo el control totalmente exclusivo de los reyes, y que el primer auto de fe comenzó o fueron realizados entre 1536 y 1794, donde la Inquisición portuguesa ejecutó alrededor aproximadamente de 1183 personas en lo que se conoce como auto de fe, y además de ello ejecutó, técnicamente juzgó además de estas personas lo que se llama en efigie, o sea que se condena a una persona y si el individuo no aparece porque se fugó o porque ya murió antes de que fuese agarrado, por ejemplo, pero después de muerto se descubrió que practicaba judaísmo en secreto o alguna forma de herejía contra la doctrina de la iglesia, tal persona se traía, por ejemplo, una fotografía del individuo, una fotografía no, porque en aquella época no había fotografía, pero algo que perteneciese a dicha persona. En muchos casos sí se hacían representaciones, alguna pintura o algo del individuo, y realmente técnicamente se hacía una especie de juicio donde se condenaba al individuo y se confiscaban todos sus bienes que por supuesto eran, en este caso se los acaparaba la Inquisición. Y a este respecto se condenaron un total de 663 personas, y también se aplicaron una especie de castigos y otras sentencias menores a un total aproximado siempre de 29.611 personas. Y realmente es significativo la historia de la Inquisición, que duró casi 300 años, la Inquisición, 200 y tanto, casi 300, a diferencia de la Inquisición española que duró casi 400 años. Realmente es significativo esta historia de la Inquisición. A este respecto hay que mencionar de que luego de la expulsión de los judíos en 1492 por los reyes católicos, muchos judíos buscaron refugio en Portugal, que era el territorio más cercano. Aconteció que el rey Manuel I de Portugal, que había contraído matrimonio con la hija de los reyes católicos, María de Aragón y Castilla, presionado precisamente por estos reyes católicos, intentó o forzó a los judíos a convertirse al cristianismo. Primeramente se dice incluso que él decretó la expulsión de los judíos, pero lo interesante de esto es que decretó la expulsión, pero les cerró las fronteras para que no pudieran marcharse, y a las fuerzas intentó de que se convirtiesen, porque no quería dejar a un grupo de personas tan preparadas y capacitadas que según él le aportarían riquezas a su reino. Aunque sí hubieron muchos que se pudieron escapar, y con el tiempo, poco a poco, una gran ola de judíos tanto de España y Portugal van a escapar hacia Holanda, muchos se van hacia Turquía y a otras regiones, y también las colonias portuguesas, españolas, etcétera, etcétera. Y aquí hay una famosa, sabemos de la famosa Doña Gracia Méndez Nací y de Joseph, toda una historia que Besat Hashem encontraremos también en otro video. A este respecto, ya hemos mencionado de que
En el año 1497 en Portugal se decretó precisamente la conversión de estos judíos o la expulsión de los judíos, y ya hemos mencionado todo lo que aconteció tal y como acabo de explicar. Ahora, hemos mencionado de que primeramente se estableció este tribunal de la Inquisición bajo el control de los reyes, pero el hecho es que bajo el reino de Manuel I de Portugal la Inquisición no se estableció. Él intentó establecerla, pero el Papa todavía no dio su visto bueno, y realmente no va a ser hasta después de la muerte de Manuel I de Portugal cuando el Papa Paulo III aprueba definitivamente el establecimiento del tribunal en Portugal, oficialmente en el año 1536, y va a ocurrir durante el reinado de Juan III de Portugal. Juan III de Portugal fue el hijo de María de Aragón y Castilla y de Manuel I, o sea, este Juan III de Portugal, apiadado o apodado el Piadoso, ya de ahí se sabe el sobrenombre, piadoso, mostrando cuánto celo tenía por la fe católica, siendo lógicamente hijo de María de Aragón y de Castilla, nieto de los reyes católicos, pues viene de una línea realmente apegado en este caso a la iglesia. Y bajo su reino se establece la Inquisición en 1536, donde comienza a perseguir a todos estos herejes y judaizantes, y también comienza a censurar libros, comienza a perseguir personas que son acusadas de bigamia, personas que son acusadas de brujería, de adivinación, blasfemia, etcétera, etcétera. Hay que mencionar de que en el año 1539 Juan III nombra gran inquisidor a su hermano Enrique I de Portugal, que luego se convertiría en el rey de Portugal, y el primer auto de fe tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre de 1540. Realmente fecha trágica. En el año 1547 el Papa, que no se, hasta el momento no había, como que no se podían contentar con que la Inquisición estuviese directamente bajo el control de los reyes portugueses, finalmente en este año accede y está de acuerdo con tal cosa. Por tanto, los tribunales van a estar ahora con control absoluto y reconocido por la corona portuguesa. En Portugal hubieron tribunales, o la Inquisición portuguesa tuvo tribunales en Lisboa, en Coimbra y en Évora. Y también por un corto tiempo en Porto, Tomar, Lamego. Hay que mencionar que en el ámbito relacionado con las colonias portuguesas, en 1560 se estableció uno de los tribunales en la colonia portuguesa de Goa, en la India portuguesa, y también en América, las colonias de América y de África. Los individuos que eran encontrados culpables los llevaban hasta Lisboa en Portugal y eran juzgados. Por ejemplo, las personas condenadas por la Inquisición en Brasil eran llevados hasta Portugal y eran juzgados en Lisboa. No había tribunal, se intentó establecer un tribunal, pero ya hemos mencionado que no fue exitoso. Ahora, lo que sí aconteció fue que la Inquisición, como extendiéndose hasta las colonias portuguesas, designó lo que se llamaba visitas inquisitoriales. Cada cierto tiempo enviaban ciertos individuos a Brasil, a África, a la India y a las diferentes colonias portuguesas para hacer una serie de inspecciones, y realmente bajo el control, en este caso, de la iglesia que ya estaba establecida allí, le daban informes de quiénes eran sospechosos, de quiénes eran acusados de judaizar o de judíos conversos, etc. Por tanto, estas visitas eran las que se encargaban de agarrar a tales individuos y los procesaban y los enviaban directamente a Portugal para ser enjuiciados. A este respecto, hay que mencionar de que la Inquisición portuguesa fue en su momento abolida por Napoleón Bonaparte en el año 1808, pero finalmente va a ser, esto no acabó con la Inquisición, finalmente va a ser abolida definitivamente por las Cortes Generales de Portugal en el año 1821. Ahora, vamos a entrar un poquito en más detalles. Si analizamos el contexto de Brasil, por ejemplo, muy famoso en ese territorio, los jesuitas realmente tenían un control significativo. Hay que mencionar que realmente muchas personas fueron también llevadas a Portugal para ser condenadas. A este respecto,
y en lo mismo referente a Goa y también a otras colonias en África. A este respecto podemos agregar que durante la primera mitad del siglo XVII la corona usó la Inquisición portuguesa también como una herramienta política para luchar contra el contrabando europeo en Guinea, y también se intentó nuevamente instalar una sede de la Inquisición en Río de Janeiro en el año 1639 para realmente controlar, otra vez por diferentes razones políticas y en este caso también religiosas. Hay que mencionar de que fue tanto el auge de estos visitantes de la Inquisición, aquellos que enviaban a estas colonias para ver quiénes eran sospechosos. Era tanta esta euforia de estos inquisidores que los reyes se percatan de que esto era demasiado y en un momento ponen freno a esta locura que llevaban estos hombres, y los reyes intentan detener, refrenaron este auge de la Inquisición, al menos momentáneamente, en Brasil. Ahora, hablando del Tribunal de la Inquisición en Goa, otra de las colonias portuguesas, los jesuitas otra vez jugaron un factor muy importante, porque no solamente comenzaron a perseguir, en este caso, a personas indias, sino también muchos cristianos, que en su mayoría eran cristianos nuevos, o sea, judíos que se habían convertido al cristianismo. Muchos eran sinceros cristianos, pero nada más de saber que tenían ascendencia judía ya eran sospechosos. Habían también otra comunidad minoritaria judía y había otra especie de cristianos que no necesariamente eran católicos, sino que hay que mencionar de que en todos estos territorios siempre iban llegando personas de diferentes partes de Europa que tenían otras ideas que eran diferentes al dogma católico, y tales individuos en las colonias portuguesas eran perseguidos, dígase en la India, en África o en las Américas, y ni hablar en Portugal, por supuesto. A este respecto, Juan III de Portugal uno de estos jesuitas en el año 1545 envió una carta a Juan III de Portugal para que funde una sede de la Inquisición en Goa, porque según él había ciertos grupos de personas herejes, algunos hindúes, algunos musulmanes, algunos cristianos con unas creencias raras, y él, este jesuita, realmente intentó establecer allí un control absoluto de la iglesia para erradicar aquel tipo de herejía que no podía ser tolerada en territorios portugueses. Podemos hablar de diferentes casos de individuos que realmente fueron condenados, pero Bezrat Hashem, en próximos vídeos vamos a conversar en más detalles sobre los cristianos nuevos, sobre la Inquisición en Portugal específicamente, en una serie de vídeos que vamos a hacer al respecto. También muchos académicos, intelectuales, filósofos de la época, como Voltaire, por ejemplo, criticó fuertemente la Inquisición portuguesa, y textualmente cito lo que dijo. Esta es la siguiente frase de Voltaire: Goa es tristemente famoso por su Inquisición, tan contraria a la humanidad como al comercio. Los monjes portugueses nos hicieron creer que el pueblo adoraba al diablo, y son ellos los que le han servido. O sea, la brutalidad de la iglesia, de la Inquisición portuguesa y española igual ni hablar. Finalmente, la Inquisición, el tribunal que había, o esta sede allí en Goa, fue anulado en el año 1812, aunque no sabemos el número exacto de víctimas. Finalmente, ya hemos mencionado de que este tribunal de la Inquisición en su momento fue anulado por Napoleón Bonaparte en el año 1808, pero que no va a ser realmente abolido completamente por las Cortes Generales de Portugal hasta el año 1821. Hasta aquí este pequeño vídeo, un resumen un poco rápido de la Inquisición. No es tan sencillo resumir ya mencioné casi 300 años de historia inquisitorial portuguesa en un vídeo de 10 o 14 minutos. Bezrat Hashem, en próximos vídeos vamos a ahondar y traer casos, etc. Gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.